Muy buenas tardes con todos. Es un placer nuevamente estar en esta página de comentarios de derecho administrativo y derechos humanos. Reciban un cordial saludo de mi persona y en esta tarde he querido compartir con ustedes un tema interesante que tiene que ver más con los derechos humanos y sobre todo tiene que ver con aspectos de cómo en la actualidad ha influido o tiene una gran influencia ciertas líneas interpretativas del derecho en todas las instituciones jurídicas y sobre todo en la interpretación de los derechos humanos y de los derechos en general. Concretamente quiero hablar hoy día de lo que es el constructivismo y concretamente un constructivismo jurídico. Debemos entender que el constructivismo introducido en los derechos humanos proviene o tiene una línea más bien de orden biológico, psicológico, toda vez que el propugnador de esta tesis es Jean Piaget, que era un biólogo más que un jurista. Piaget, que empezó a considerar que el mundo no era tal como lo pensábamos o lo veíamos, sino que el mundo se lo puede construir aparte de la mente. Es decir, la mente es la que puede construir y debe construir la realidad. Más o menos ese es el sentido que Piaget le daba a este término de constructivismo. Con esta misma línea ingresa al mundo jurídico, ingresa sobre todo a la interpretación jurídica. Y la interpretación jurídica entendida ya como una postura filosófica, que sostenía que los derechos no son dados por la naturaleza como se propugnaba en un naturalismo puro. Los derechos no están concebidos por fuera del ser humano en una objetividad moral, sino que ya son una construcción. Tampoco se consideraba que los derechos y los derechos humanos concretamente sean unas simples órdenes del Estado, es decir, lo que se llama el positivismo jurídico, normas jurídicas establecidas por un Estado que daban eh, el calibre de derechos a ciertas situaciones del ser humano. El constructivismo, ¿qué es lo que trae o construye mediante la razón? Y aquí, y concretamente la razón práctica que debe traerles a la mente a ustedes a Immanuel Kant. Entonces entramos a un mundo kantiano en donde se dice que la razón práctica es la que permite esta construcción de la realidad. ¿A través de qué? Diría Kant, a través del diálogo social y los acuerdos morales fundamentados en la dignidad humana. En otras palabras, era el acuerdo o la voluntad de todos los seres humanos de la sociedad la que establecía cuáles son derechos y cuáles no son derechos, cuáles son derechos humanos, cuáles son derechos objetivos. En definitiva, si ustedes se dan cuenta, el punto final en que se sostiene toda este sistema es la razón humana. Entonces, hemos pasado de un naturalismo, muchos dicen que el naturalismo estaba cimentado en la religión y efectivamente así fue en un inicio. Hay que reconocerlo con claridad. La religión católica fue la que estableció los derechos humanos muchos siglos antes de que hablemos nosotros de derechos humanos en la concepción actual. Ya el cristianismo estableció la dignidad, el concepto de dignidad humana. Y a partir de eso se estableció la igualdad de hombre y mujer, la igualdad de los seres humanos, la justicia, un término tan especial y un término indeterminado, pero que también establece un punto objetivo de la realidad. Punto objetivo que, claro, el naturalismo cristiano diría proviene de Dios y el naturalismo pragmático, racional diría eso proviene de la razón. En definitiva, hay un sistema moral objetivo por fuera del ser humano, sea la razón o sea la dignificación divina del ser humano. Esto traído
a momentos actuales ha hecho que, junto con este constructivismo que hemos hablado, se empiece a hablar de un constructivismo jurídico. ¿Qué consiste este constructivismo jurídico? Consiste en una corriente filosófica del derecho que sostiene que las normas, los conceptos, las instituciones legales y jurídicas que existen en nuestra sociedad no son verdaderamente naturales. En definitiva, no tienen una moral objetiva que los sostenga, sino que es el ser humano el que, con su razón, ha creado estas instituciones, estas normas, estos conceptos, y por lo tanto no son verdades naturales en sí misma. Tampoco son mandatos puramente arbitrarios, sino que son creaciones racionales y sociales. Vean cómo nuevamente influye el criterio kantiano, construidas de forma deliberada por los seres humanos para resolver problemas de convivencia, problemas de justicia. Hasta ahí podríamos decir un poco la filosofía de este famoso constructivismo, que como vemos se cimenta en la razón práctica de Immanuel Kant. Y por otro lado, veríamos las antípodas entre el naturalismo y el positivismo. Obviamente, en el siglo XIX, finales del XIX, inicios del XX, estas dos posiciones, el naturalismo y el positivismo, estaban en contraposición. Y por eso la reacción, sobre todo en contra del positivismo, que se cimentó en un principio de la propia Ilustración francesa. ¿Cuál? La que decía que los jueces solamente son boca de la ley. En pocas palabras, la ley era el sostén o el andamiaje que le daba una moralidad a la convivencia social. Con el pasar del tiempo y la introducción de este constructivismo jurídico, se habla ya no solo de la moral en el sentido de que es la que sostiene a todo el derecho. Se empieza a hablar de que el derecho está desligado de la moral, y ahí tenemos al gran cultor austriaco Kelsen, Hans Kelsen, que empieza a decir, no, la moral y el derecho deben estar totalmente separadas, y se crea el positivismo puro, el positivismo fuerte, diríamos, que con el pasar del tiempo hizo o le dio fortaleza al sistema jurídico como un sistema de normas, un sistema de reglas, como diría Alexi, que es el que sostiene a las diferentes sociedades. Pero ahí viene la influencia filosófica de este famoso constructivismo. Este constructivismo kantiano, con las ideas que hemos manifestado, y sobre todo ya en el siglo XX con ideas como las de Carlos Nino, el argentino, que dice que todas las instituciones jurídicas en realidad son instituciones creadas por la razón humana con el fin de solventar la convivencia humana, y por lo tanto él decía que la moral se razona de forma lógica y pública. En otras palabras, y para hacer más entendible el tema, lo que querían decir estos filósofos jurídicos era que el derecho se sustentaba única y exclusivamente en convenciones, en acuerdos morales de la sociedad. En otras palabras, si toda la sociedad considera que X situación es moralmente buena, era moralmente buena porque la sociedad así lo ha determinado. Viceversa, si la propia sociedad, de manera general, de manera unívoca, diríamos, considera que otro criterio, que otra situación Y es determinada como no moral, se considera como no moral. En pocas palabras, si ustedes se dan cuenta, el sustento de este sistema es nuevamente el ser humano. El ser humano es el que decide qué es bueno y qué es malo, en definitiva. Esta es la gran influencia de este constructivismo a través de las filosofías y los criterios filosóficos de Carlos Nino concretamente. Entonces, la justificación es una justificación moral racional. Los derechos se validan porque las personas pueden justificarlo ante los demás mediante argumentos válidos y aceptables. Aquí entra otro tipo de concepción que es muy utilizada o fue muy utilizada en el siglo XX, que es
el famoso criterio de la argumentación jurídica. Y ahí aterrizamos en un sistema de interpretación jurídica que en Latinoamérica y en España, en Europa, surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, el famoso neoconstitucionalismo que llegó a la mayoría de países latinoamericanos. Neoconstitucionalismo que tenía como elemento que lo sustentaba este constructivismo kantiano, en donde se nos hacía ver, o se nos hace ver, porque hasta ahora persiste, se nos hace ver como que el sistema del derecho es un sistema de creación racional del ser humano que establece las normas jurídicas. En otras palabras, el ser humano es el que crea este sistema y sobre este sistema es que tiene que deducirse todo lo que posteriormente viene. Es justamente lo que Carlos Nino decía, ¿no? En cuestión del derecho, en cuestión de filosofía del derecho, que la construcción se va haciendo poco a poco conforme evoluciona la sociedad. Por eso es que el neoconstitucionalismo toma como caballo de batalla la famosa tesis de una construcción social y una interpretación de carácter dinámico. Se empieza a hablar ya de la interpretación evolutiva que muchos de ustedes conocen, muchos de nosotros hemos conocido en el siglo XX para hacer uso en la interpretación de las normas, del sistema de derecho, del sistema normativo. Entonces se habla ya de una objetividad constructiva. ¿Cuál es la objetividad constructiva? Un mundo creado por la razón humana que se considera es el perfecto, es el justo. Pero lastimosamente esa decisión humana hemos visto desde sus inicios y ahora con más fuerza que ese sistema creado por el ser humano no es del todo justo. ¿Por qué? Justamente porque el ser humano es el que lo ha creado. Justamente porque el ser humano es el que ha creado esta nueva realidad. Y así empiezan a aparecer realidades que no son realidades, aunque suene un poco contradictorio lo que digo. Pensemos, por ejemplo, en hablar de derechos humanos que ya no son derechos humanos, sino se han invertido. Ejemplo, el derecho o los derechos famosos de la reproducción o derechos sexuales que se los conoce como derechos humanos, en donde algunos derechos van hacia destrozar, desconocer e incluso atacar al propio derecho a la vida. El ejemplo más claro es el aborto. Él es considerado como un derecho de libertad, libertad del ser humano para destruir a nuevos seres humanos. Entonces vean la contradicción. Podemos tomar otro ejemplo que ya lo hemos hablado aquí, yo mismo tengo una obra sobre el tema de la ideología de género o el tema del género que apareció luego de la conferencia de Beijing sobre las mujeres. Antes ustedes no van a encontrar ni en la Declaración de Derechos Humanos, ni en la Declaración del Pacto de San José, es decir, la Declaración de Derechos Americanos, la palabra género. Antes no existía. Esto empieza a surgir justamente con sistemas constructivistas en diferentes campos. Y así es como ha aparecido este sistema del género que es introducido en lo jurídico y hoy está en casi todo el mundo, en donde nos hacen creer que el ser humano tiene una creación contraria a lo que normalmente da la naturaleza. La naturaleza da normalmente un hombre y una mujer, pero en el sistema constructivista de género se dice, no, el hombre y la mujer no existen, son todos iguales e intercambiables. Y ahí el gran problema. Intercambiable un hombre en mujer, hasta ahora no es posible. Pero el género nos quiere hacer pensar eso. Y ese tipo de pensamiento se ha introducido en los sistemas jurídicos. Por eso es que tenemos el famoso matrimonio igualitario, se habla de los derechos LGBTI, en donde se quiere hacer, dar como un derecho de libertad y no discriminación el que cada persona, cuando tiene estas disforias, pueda cambiar de género, dicen.
pero en realidad lo que quieren hacer es un cambio de sexo que es imposible biológicamente. Entonces vean cómo se han creado mundos paralelos a la realidad, que muchas veces son contrarias. Estos mundos paralelos, estos mundos ficticios que existen, están intercalados en nuestros sistemas jurídicos. Y esta introducción me va a permitir que les pueda hablar de algunas de las características de este famoso constructivismo que se ha decantado en el tema de derechos humanos, sobre todo, que está muy arraigado por este neoconstitucionalismo en el campo de la interpretación jurídica, aupado por la argumentación jurídica. No quiero decir que la argumentación jurídica sea malo, todo lo contrario, es muy buena y positiva, sobre todo para la interpretación judicial. El problema es que con el neoconstitucionalismo se ha dado un valor extremo, sobre todo al que interpreta el derecho. ¿Y cuál es el que interpreta el derecho? El juez. Se ha dado un poder extremo al juez para hacerle creer que el juez puede crear derechos, cosa que no es cierto. El juez sigue interpretando el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho positivo, el que está en el marco jurídico, el que está en el sistema jurídico de cada país. Bajo esa perspectiva puede circular su interpretación y su argumentación. Fuera de ese marco se convierte en una interpretación antijurídica. Y es lo que ha sucedido con varios de los sistemas sobre todo de Latinoamérica, en donde sobre todo los tribunales de justicia constitucional o las cortes constitucionales han empezado a considerarse que son jueces que deben crear el derecho y deben crear nuevos derechos, muchos de ellos contrarios a la misma constitución de sus países. Ejemplos hay varios y ahí podemos topar en el Ecuador el famoso tema y yo hice una exposición sobre este tema, que es el famoso tema del matrimonio igualitario desde el año 2019 en que apareció esta sentencia, contradiciendo totalmente los principios y valores que contiene la Constitución ecuatoriana. Y ya no lo digo solo yo, sino muchos profesores de argumentación jurídica como el famoso Manuel Atienza. Y todo esto le ha hecho pensar al juez que tiene un poder omnímodo. Por eso es que Juan Antonio García Amado, otro filósofo del derecho español, habla mucho del iusmoralismo. ¿Por qué? Porque ahora los jueces han empezado a creer que tienen el poder de resolver inobservando o dejando de lado el sistema positivo, cosa que es totalmente antijurídica. Y este tipo de sistemas no solo está en los sistemas estatales, en los sistemas judiciales estatales, sino que va más allá. Ahora hay sistemas internacionales que están imbuidos por este tipo de constructivismo, este neoconstitucionalismo, que está creando esta burbuja fantasiosa de derechos. Hablemos en nuestra realidad latinoamericana. La famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene conexión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente la OEA, la Organización de Estados Americanos. Vean cómo ese sistema es el primer lugar en donde se ha arraigado este constructivismo jurídico y este famoso sistema de interpretación antijurídica y antilegal de crear fantasías. Ya no voy a reiterar sobre el tema de la ideología de género o el tema del aborto, que son los que usa con mayor énfasis este sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué digo eso? Y no es algo traído de la manga. Hoy día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está empezando o empezó hace mucho tiempo a sobrepasar sus funciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, vemos que estos organismos internacionales se han convertido en actuales sistemas, llamémosle colonialistas, de la juridicidad o de los sistemas jurídicos. ¿Por qué razón?
porque justamente de ahí viene esa imposición ideológica como la que hemos hablado, las imposiciones ideológicas de orden moral. Se critica el sistema interamericano porque en sus resoluciones, en sus actuaciones, se ve claramente y directamente influida por aspectos políticos, de orden social y moral que cada país debería elegir libremente, como por ejemplo, ya hemos hablado del aborto, el tema de la ideología de género y sus secuencias, y sobre todo, tomemos en cuenta que, hablando del sistema interamericano de derechos humanos, sobre todo para los países más débiles, digámosle de alguna manera, porque si vemos, la Corte Interamericana, la misma Comisión no tiene influencia sobre otros países como por ejemplo Estados Unidos. A Estados Unidos no le puede decir nada el sistema interamericano de derechos humanos, y cuando le ha querido decir algo a Estados Unidos le hace la vista gorda. Y este tipo de imposiciones se ha ido, digamos, distribuyendo en cascada en los diferentes países. Por ejemplo, a través de mecanismos como las famosas opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Una de ellas justamente es la que usó la Corte Constitucional Ecuatoriana para desvirtuar el artículo 67 de la Constitución Ecuatoriana, perdón, en donde se establecía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Y bajo el tema, y aquí vean cómo la Corte Interamericana ha ido, digamos, de alguna manera lanzando y propugnando ciertas tesis como la famosa tesis del control de convencionalidad estricto. Control de convencionalidad que lo único que ha hecho es obligar a los estados latinoamericanos, salvo ciertos estados que, como ya les dije, no están inmersos en este sistema, sino los estados más débiles, a que sometan su soberanía a los criterios ideológicos de la Corte Interamericana, que por cierto provienen también de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Esto es algo evidente y por demás claro, como ya vamos a ver posteriormente. Entonces, este famoso control de convencionalidad que ustedes deben recordar apareció a través del famoso fallo Almonacid. Empezó a decir, ustedes jueces de los países latinoamericanos de la jurisdicción interna, ustedes son jueces interamericanos, como dándoles un estatus, pero deben imponer el criterio que la Corte establece, criterios como los que ya hemos visto. Y en ese sentido hay que decir algunas cosas. Primera cosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por más convención que tenga, por más que los países hayan firmado la convención bajo el criterio de la Pacta Sunt Servanda, no significa que estos organismos internacionales impongan criterios a las jurisdicciones nacionales, y mucho menos criterios que van en contra de las constituciones internas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Sobre todo porque estos organismos no tienen legitimidad democrática. ¿Quién les ha elegido? Por ejemplo, en nuestro caso en el Ecuador, ¿quién les ha elegido a esos jueces? ¿Quién ha elegido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Acaso los ecuatorianos? ¿Acaso el sistema ecuatoriano? ¿Acaso el sistema colombiano? No. Son organismos internacionales. Muchos van a decir, es que ahí tenemos un delegado en la OEA. Sí, pero no ha recibido una legitimación institucional. Ese es el punto clave. Entonces, al no tener una legitimación, está sometido a otros criterios que no son los de los estados nacionales. Por eso es que vemos que los comisionados, los jueces de la Corte Interamericana, son elegidos por la Asamblea General de la OEA, no por un voto directo de los ciudadanos. E incluso la votación que se hace en la OEA no es una votación democrática directa, sino que está influida por ciertos informes que se emiten dentro de ese organismo. Lo que genera tensiones cuando hay un fallo internacional, por ejemplo, que revocan leyes aprobadas en los congresos locales de cada país, en las legislaturas
de cada país. Así hemos visto muchos casos, como por ejemplo ahora ya vemos que la Corte Interamericana está tomando fuerza y ya no solo está emitiendo disposiciones como las de la convencionalidad, la famosa tesis del principio de convencionalidad, sino que ya va mucho más allá. Hay el caso Sonpastre Tepicle de México, en donde la Corte Interamericana, sin mayor aspavientos, le dice al Estado mexicano, le dice, usted debe reformar su constitución, escuchen bien, reformar su constitución, porque su prisión preventiva desconoce el convenio. No vamos a discutir sobre la prisión preventiva. Sin embargo, hay que decir que cada Estado es soberano para establecer sus leyes. Y por último, démosle el criterio de validez a la Corte. Si el sistema contenido en la Constitución mexicana desdice a la Convención de Derechos Americana, pues deben darle un tratamiento interno institucional, es decir, la Corte Interamericana debería sugerirle al Estado mexicano que vea si puede modificar la figura jurídica de la prisión preventiva en su país porque contradice la convención, pero no puede ordenarle de facto el que violente su constitución. Y hay otro caso que es del año 2023 sobre el caso de Fujimori y la tensión con el Tribunal Constitucional peruano, en donde el Perú, bajo su sistema institucional soberano, estableció darle amnistía al señor Alberto Fujimori, expresidente del Perú, por asuntos de humanidad. Pero la Corte Interamericana le dijo que no puede hacer eso porque tiene que solventar las sanciones que le había impuesto por el caso Cantuta de derechos humanos efectuado años atrás. Entonces, ¿de cuándo acá la Corte tiene esas atribuciones? Incluso yo creo que no podría y no debería decir que ciertas normas son inaplicables por sí misma. Puede sugerir los mecanismos institucionales de cada Estado, que se apliquen esos mecanismos, pero que no dé disposiciones coercitivas a los Estados ecuatoriano, colombiano, etcétera, bajo criterios que son de orden ius moralista. Y eso nos hace ver cómo, desde mi punto de vista, el sistema de derechos humanos hoy está venido a menos, influido por este constructivismo jurídico, por este neoconstitucionalismo, que ha hecho que a través de los mecanismos jurisdiccionales se busquen cambios contrarios a la moral de cada Estado, ya que democráticamente no lo pueden hacer. Eso demuestra en el fondo esas tendencias y esas injerencias ideológico-políticas que tienen estos organismos internacionales. En conclusión, desde mi punto de vista, ahí hay un neocolonialismo jurídico de estas instituciones, que por cierto, estas instituciones jurídicas, y hablemos concretamente de las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, están influidas por ciertas instituciones y organizaciones internacionales con objetivos y morales propias. Veamos, por ejemplo, el caso de los fondos de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a corte del año 2024. Veamos de dónde viene el financiamiento para que nos demos cuenta por qué estos organismos dirigen sus líneas de ataque a ciertas áreas desconociendo otras áreas de mayor importancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes pueden ver la página web de la Comisión, en la parte de financiamiento, pueden ver que tiene un financiamiento que lo llama regular y un financiamiento que se llama de fondos específicos. El mayor es el de fondos específicos. Y este fondo en el año 2024 era del 51% con 11 millones y más de dólares, que estaba financiado con donaciones
de ciertas fundaciones, ellos los llaman observadores de países europeos como España, Suecia, Noruega, Estados Unidos y otras agencias internacionales como por ejemplo la Fundación Ford, la Fundación Arcus, Freedom House. Estas organizaciones, si ustedes revisan las páginas web de ellas y hacen una búsqueda en internet, podrán encontrar que, por ejemplo, la Fundación Arcus es una fundación que se dedica exclusivamente a la proliferación de este famoso criterio de la ideología de género en todos los países, sobre todo en los países latinoamericanos, con el fin de imponer este criterio a todos los estados a través de todos los mecanismos y no se diga del jurídico, que es uno de los principales. A lo mismo con la Fundación Ford, la Fundación Freedom House, muchas de ellas dedicadas a otros tipos de temas, sobre todo en derechos reproductivos y sexuales, que ya sabemos hacia dónde apuntan. Entonces vean ustedes cómo la comisión ya tiene ese sesgo jurídico político. Y veamos ahora, en cambio, el financiamiento de la Corte Interamericana en el mismo año 2024. Y como les digo, ustedes pueden verlo y revisarlo en la página web de la Corte Interamericana. Ahí vemos asimismo que la Corte tiene, en el año 2024, tuvo unos ingresos de $5.375.400, de los cuales los Estados miembros aportaron como $516.000. Pero la parte fuerte es la cooperación internacional, que aportó de esos 5 millones el 50%, con $2.399.183 en el año 2024, en las siguientes instituciones. 1. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Esta institución española está dedicada exclusivamente, sobre todo en los países latinoamericanos, a introducir la ideología de género para que los estados impongan en sus sistemas educativos, en sus sistemas judiciales, como una política pública. Vean ustedes cómo, podríamos decirlo de alguna manera, todas estas instituciones y los estados siempre han velado porque debe haber independencia y soberanía. Pero estas instituciones del sistema interamericano están dirigiéndose hacia puntos ideológicos, políticos y filosóficos que muchas veces desdicen los valores de los propios estados. Ya hemos dado el ejemplo de Ecuador y no lo vamos a puntualizar más. Asimismo, otra de las instituciones, por cierto, la Agencia Española de Cooperación, de estos 2 millones que hablábamos, aportó 237.000 y más dólares, casi $238.000. También aquí está el Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores, la Comisión Europea. Ya les decía yo que las otras instituciones, otros organismos internacionales también influyen en estas organizaciones llamadas de derechos humanos. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que es el COSUDE, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional y varias embajadas son las otras instituciones que están gobernando estos organismos internacionales y por ende diríamos que de alguna manera tienen injerencia. De hecho, hay fondos que son dirigidos hacia mecanismos determinados. Por eso es que ustedes pueden revisar, por ejemplo, en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una de las relatorías más fuertes que tiene la Comisión y también la Corte Interamericana es la Relatoría de los Derechos de las minorías sexuales. Uno se pregunta por qué cuando hay elementos y criterios que podrían ser más importantes. Por ejemplo, a mí se me ocurre el que estos organismos deberían trabajar en derechos humanos para precautelar los derechos de todos los ciudadanos en cuanto a lo que es la seguridad pública. Hoy en día en muchos de nuestros países, Colombia, Ecuador, Perú, la inseguridad es uno de los principales problemas nacionales, pero estos organismos nada dicen al respecto, pero sí dicen respecto a instituciones como por ejemplo el grupo de minorías sexuales.
ahí hacen gran publicidad, gran ataque, entregan fondos a los países. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a esas líneas de políticas públicas y no a otras líneas? Otra línea que yo creo que debería preocuparse como un derecho humano fundamental de nuestros países latinoamericanos es la pornografía, como un elemento que desmejora los derechos humanos de los seres humanos, hombres y mujeres, los desmejoran en gran medida, pero poco o nada se dice al respecto. Claro, si ustedes revisan la página web de estos organismos van a decir, es que esos son elementos transversales. Sí, son elementos transversales, pero que deben tratarse con una preeminencia política en nuestro sistema de derechos humanos. Entonces, en definitiva, como vemos, lo que he querido traerles hoy día a colación es hacerles ver cómo nuestros sistemas, sobre todo de interpretación y argumentación jurídica de nuestros sistemas judiciales, están influidos por ciertos mecanismos que muchas veces no son muy ortodoxos en favor de los verdaderos derechos de las personas. Este neoconstitucionalismo que ha destrozado ya varias instituciones jurídicas, en el Ecuador concretamente la institución del matrimonio en términos naturales, la afluencia fuerte de mecanismos por buscar el aborto en las políticas públicas de los países latinoamericanos, el dar énfasis excesivo, por ejemplo, a los sistemas penitenciarios sin ver el otro lado de la medalla, que es la inseguridad jurídica, como hablábamos, nos hace ver ese sesgo que tienen los organismos, convirtiéndose actualmente en una especie, yo diría, un colonialismo constructivista y moralista que influye la argumentación jurídica verdadera que deben tener los jueces, sobre todo constitucionales, de los países latinoamericanos y en general de todos los países del mundo. Entonces, como vemos, en conclusión yo diría que lamentablemente todos estos sistemas, como vemos, están cimentados en una moral, como diría Kant, de la racionalidad práctica, pero que en realidad es una moral del ser humano, es antropocéntrica y por ser antropocéntrica siempre tiene sesgos que son humanos. Por ejemplo, los sesgos que hemos visto de los organismos provienen de los intereses que surgen de estas organizaciones. Entonces, ese sesgo no se va a eliminar por el hecho de que sea una organización internacional. Todo lo contrario, por ser una organización internacional vemos cómo en cascada va a los diferentes países. De ahí que mi punto de vista diría como una solución a todo este problema es tratar de ver a la interpretación jurídica, la argumentación jurídica, desde un punto de vista en que analicemos dónde está la verdadera moral, porque como diría Working, que es uno de los propugnadores del neopositivismo, Working diría, bueno, el sistema de derecho es un sistema regido por el derecho positivo, pero el derecho positivo no puede regular todas las situaciones casuísticas. Efectivamente, ahí vienen las lagunas jurídicas. Esas lagunas jurídicas, dice Working, deben ser cubiertas con los principios que contiene el sistema jurídico, en lo cual estoy de acuerdo. El problema es que los juristas, los jueces constitucionales, los jueces de los organismos internacionales empiezan a creer que esos vacíos, que Working dice son intersticiales, esos vacíos se deben llenar incluso con principios que no están en el sistema jurídico, sino extraerlos del exterior para incorporarlos, creando un nuevo sistema. Vean ahí el constructivismo jurídico, creando un nuevo sistema que el ser humano, en este caso los jueces, de acuerdo a su convicción y a su forma de ver el mundo, imponen al resto. En definitiva, se produce una imposición jurídica y judicial que desconoce la soberanía democrática de los estados. Entonces, este es un llamado más bien a que veamos con objetividad este tipo de interpretación
y no seamos muy ligeros al hablar de interpretación y argumentación jurídica, de bloques de constitucionalidad, de principios de convencionalidad, sin tener en cuenta el sistema jurídico interno de cada país, porque esos son los que representan a la sociedad. En nuestro caso, la sociedad ecuatoriana está representada en su constitución. Nadie puede pisotearla o revertirla, y menos a través de mecanismos muy poco ortodoxos como sentencias fundamentadas en argumentación extrajurídica. Por lo tanto, este es un llamado a que todos los que trabajamos en el sistema jurídico, y no estoy hablando solo de los jueces, estoy hablando de los abogados, de los profesores sobre todo. La academia tiene mucho que decir en este campo y de los estudiantes de derecho para que veamos un nuevo futuro en lo que sería la interpretación jurídica de nuestras sociedades y sobre todo la interpretación jurídica y la aplicación de la verdadera justicia, no la justicia de unos pocos o la justicia que piensa un grupo de personas, sino la justicia general, la justicia social de todos. Este ha sido mi aporte por el día de hoy. Espero que esto les haya gustado. Si tienen algún criterio, alguna pregunta, pueden ponerle al pie de este video y podremos seguir discutiendo el tema con aquellos que les interese esta temática de derechos humanos que hoy me he permitido poner en su conocimiento y bajo su criterio. Con eso les agradezco a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muy agradecido.